Gloria a Dios. Bienvenidos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo me llamo Clinton, por la gracia de Dios soy cristiano y este es un ministerio cristiano, el canal Word Prophet, un ministerio con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque Jesucristo dijo, Dios es un espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Usted ha notado el título de este video, ¿qué hará Dios con los que creen en una Trinidad? Esa es una pregunta muy importante, porque Dios tiene su palabra y las personas en este mundo tienen sus tradiciones y ellos no se mezclan. Y es muy importante saber lo que Dios va a hacer antes que estamos delante del tribunal de Cristo. Porque ahora, hoy en día, tenemos tiempo para aprender de la verdad, pero en aquel momento no habrá tiempo para rehacer nuestra vida o para aprender de las cosas que hubiéramos aprendido en esta vida. Entonces, con esta pregunta en mente, vamos a hablar de la palabra de Dios. Dice la Biblia que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Un cristiano es nacido de nuevo. Y siendo que estamos nacidos de nuevo, somos nacidos de una semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios, las palabras que están escritas en este libro, la Santa Biblia. Estas palabras son las palabras de Dios y estas palabras son Dios. Porque dice la Biblia, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aleluya. No dice la palabra era Cristo, no dice la palabra era el Hijo, dice la Biblia, la palabra era Dios. Y Dios es el creador de los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay. Dios, el único verdadero Dios, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro Dios no hay, otro Dios no existe. Hay muchas cosas que se llaman dioses, pero otro verdadero Dios no existe. Jesucristo dijo cuando Él estaba orando a su Dios y a mi Dios, que esta es la vida eterna, que conocen a ti, o que conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Juan 17:3. Otra vez, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esas palabras dijo Jesucristo cuando estaba orando a su Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Hay un solo Dios. Vamos a examinar estas 4 palabras. No necesitamos estudiarlos en griego porque los tenemos en español. Hay un solo Dios. 4 palabras muy claras, no difíciles para entender. Hay un solo Dios. No hay 3 dioses. No hay un Dios que se llama Dios el Hijo, ni tampoco hay un Dios que se llama Dios el Espíritu Santo. Esos dioses no existen, son mitos basados en las fábulas de Babilonia. No están escritos en ningún lugar en la Biblia. No hay ninguna Trinidad, no hay ningunos dioses que se llaman Dios el Hijo ni Dios el Espíritu Santo. Entonces, las personas que creen en una Trinidad o en un Dios trino no están en la doctrina de Cristo. Y dice la Biblia, si alguno transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Las personas que creen que Dios es una Trinidad, Trinidad de dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ellos están creyendo en dioses que no existen. No están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Están negando la doctrina de Cristo, profesando que hay otros dioses.
pero no hay otros dioses. Dios ha dicho muchas veces, el único Dios verdadero, ha dicho muchas veces que Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Y Jesucristo, su Hijo, su siervo fiel, también confesó la misma cosa, que su Dios y su Padre es nuestro Dios y nuestro Padre, si somos cristianos, si somos discípulos de Él. Entonces, otra vez, la Biblia dice claramente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y cuando aquel hombre, Cristo Jesús, tenía 30 años de edad, él descendió al río Jordán para ser bautizado, no para la remisión de sus pecados, porque no tenía pecados, porque él no era el hijo de José, él no vino de Aram, él era el Hijo de Dios, él vino de Dios y en él no había pecado. No era pecado, no había pecado en él. Su sangre era limpia, no como la de nosotros, que nosotros nacimos en pecado, porque nosotros venimos de Aram, perdón en español. Nosotros venimos de Aram, pero Jesucristo no vino de Aram, él vino de Dios. Él dijo eso, que él vino de Dios. Y él descendió al río Jordán para ser bautizado, no para remisión de pecados, porque él no tenía pecados. Él descendió al río Jordán para ser bautizado, para cumplir toda justicia. Y cuando él fue bautizado, los cielos fueron abiertos, y Dios, su Dios, habló del cielo diciendo que este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. Y Dios ungió a su Hijo con su Espíritu. Dios ungió a su Hijo con su Espíritu, y desde aquel momento Dios estaba en Cristo. Dios fue manifestado en la carne. Dios es un espíritu y la carne en que fue manifestado es su Hijo. Su Hijo es un hombre es carne. Dios fue manifestado en carne. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces los cristianos no creemos en las doctrinas de Roma que creen los católicos y protestantes, que son de una misma familia. Los católicos y protestantes son de una misma familia. Ellos creen las mismas doctrinas. Sí tienen sus diferencias aquí y allá, pero básicamente son de Babilonia todos y son de una sola familia y creen las mismas doctrinas. Pero los que somos cristianos hemos apartado de Babilonia, como dice la Biblia que necesitamos hacer. Y nosotros que somos cristianos creemos la doctrina de Cristo que está escrito en la Biblia. Aleluya. La doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina de los apóstoles. Tres maneras de decir la misma cosa que está escrito en la Biblia. La Biblia habla de la doctrina de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, la doctrina de los apóstoles en Hechos capítulo 2 y la doctrina de Cristo en 2 de Juan. Entonces, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Dios son tres maneras de decir la misma cosa, la misma doctrina, la doctrina en que continuamos nosotros siendo cristianos. Leemos la Biblia, aprendemos de Dios, no de un seminario, no de un pastor en el púlpito, pero de Dios, porque esta palabra es Dios. Aprendemos de Dios para conocer a Dios, porque Jesucristo dijo que esta es la vida eterna, que conozcamos a Él. Si no conozcamos a Él, no tenemos vida eterna. ¿Y cómo vamos a conocer a Él? Por medio de su Hijo. Él ha enviado a su Hijo en el mundo para revelar a nosotros a sí mismo. Aleluya. Vamos a tornar a 1 de Juan, en los últimos versículos, creo que es 5:20, pero te voy a decir cuando llego. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Empero, sabemos que el Hijo de Dios es venido. El Hijo de Dios es venido. Y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en
el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora tornamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y el versículo 27. Gloria a Dios. Mateo 11, 27. Las palabras de Jesucristo. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Aleluya. Él no es una persona coigual con su Padre. No hay nadie que es coigual con Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie. No hay nadie. Dice Jesucristo, el Hijo de Dios, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. La única persona que conoce el Hijo de Dios es su Padre. Y ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. También, la única persona que conoce al Padre es el Hijo. Y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. La única manera para conocer el Hijo de Dios es por medio del Padre. El Padre está revelado por esta palabra. ¿Recuerdas? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios es el Padre. Esta es la palabra del Padre. Por medio de esta palabra podemos conocer el Hijo de Dios. Y ya conociendo el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, no Dios el Hijo. ¿Cuál es la diferencia? Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está escrito muchas veces en la Biblia. Dios el Hijo no existe, no es nada. Es una persona inventada que no existe, que no puede salvar a nadie porque no es nadie. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ya aprendidos del Hijo de Dios por medio de la palabra, que es Dios, entonces el Hijo de Dios revelará a nosotros, a quien quisiere, el Padre. Porque solo el Hijo de Dios conoce al Padre. Pero Él dijo que la vida eterna es que nosotros conozcamos el Padre. ¿Cómo vamos entonces a conocer el Padre? Por medio de su Hijo. Y por eso dijo Jesucristo, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Libres del engaño de Roma, libres del engaño de las iglesias católicas y protestantes, libre de las mentiras que están por todo el mundo, libre del poder del pecado, libre del poder de las tinieblas, y trasladados al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿qué hará Dios con los que creen en una Trinidad? Va a echar a ellos en el lago que arde con fuego y azufre. Ahí será su parte, porque los que creen en una Trinidad no pueden obedecer el Evangelio de Cristo, no conocen a Dios y están proclamando otros dioses que no existen. Los que no obedecen el Evangelio de Cristo no entrarán en el reino de Dios. Los que no conocen a Dios no tienen vida eterna. Y los que proclaman otros dioses que no existen son idólatras. Y tales nunca van a entrar en el reino de Dios. Entonces, si usted está escuchando este mensaje y tiene oídos para oír, y ha dicho en su corazón, este hombre está hablando la palabra de Dios, pero estoy confundido porque toda mi vida he aprendido que Dios es una eternidad. Ok, entiendo. He estado exactamente en tu silla. En tu asiento. He estado exactamente donde estás. Pero las buenas nuevas es que ahora es el primer día del resto de tu vida. Y si has creído equivocadamente en tiempo pasado, ahora tienes hoy y adelante para aprender de la verdad, para que no perezcas, para que no perezcas.
Esto es muy importante, de suma importancia. Si no conoces el Rey, no vas a entrar en el reino. Y si estás pensando que el Rey es tres personas, eso es una equivocación, porque el Rey no es tres personas. Hay un solo Dios. Y punto. Entonces, este es el primer día, este es el primer día del resto de tu vida. Ahora, dejes de asistir a tu iglesia y comienzas a leer tu Biblia. Y Dios mismo te va a revelar de su Hijo. Y ya conociendo el Hijo de Dios, no Dios el Hijo, pero el Hijo de Dios, ya conociendo el Hijo de Dios, ese mismo Hijo de Dios te puede revelar el Padre. Y entonces vas a tener el Padre y el Hijo. Ahora cerramos con el mensaje de Juan el apóstol por el Espíritu Santo en segunda de Juan, la segunda epístola de San Juan. Dice en versículo 7, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Este tal engañador es y anticristo. Aleluya. Los católicos y los protestantes no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Sí, ellos pueden decir esas palabras, pero cuando ellos dicen Jesucristo, no están hablando del Hijo de Dios, están hablando de Dios el Hijo, que supuestamente Dios el Hijo es un Dios eterno e igualmente eterno con Dios, coigual, coeterno y se me olvidó la otra cosa, pero no importa porque es una doctrina de demonios. Ellos confiesan que otro Dios vino en carne y el Dios de ellos se llama Jesucristo por ellos, pero no es el Señor Jesucristo. Es otro Dios que se llama Dios el Hijo, que no existe. Un Dios que supuestamente estaba con el Padre desde el principio y ayudó a Él crear todas las cosas y ellos supuestamente crearon todas las cosas juntas o juntos. No, eso es un mito, eso no aconteció. Dios creó todas las cosas por sí mismo. Así dice la Biblia claramente. En el principio creó Dios, no los dioses, creó Dios el cielo y la tierra. Amén. Dios declara que Él creó todas las cosas por sí mismo. No había nadie con Él. Él no creó nadie por medio de cualquier persona. Él creó todas las cosas por sí mismo. Isaías 44, 24. Entonces ellos que dicen Jesucristo es venido en la carne, pero su Jesucristo no es el mismo Jesucristo que está escrito en la Biblia, el Hijo de Dios, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. Ellos creen en otro Dios y ellos llaman su Dios Jesucristo para engañar a sí mismos y otras personas. Pero su Dios no es nuestro Dios. Y digo nuestro incluyendo a mí y mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que estamos permaneciendo en la doctrina de Cristo. Entonces, los que creen en una trinidad de dioses no confiesan que Jesucristo es venido en la carne. Ellos confiesan que otro Dios, que se llama Dios el Hijo, es venido en carne. Esa es la creencia de ellos. ¿Sí? Y esa creencia de ellos es una mentira, porque el Dios de ellos, que ellos llaman Jesucristo, no existe. ¿Sí? Ellos tienen otro Dios, que ellos llaman por el nombre de Jesucristo, pero ese Jesucristo no existe. No es el mismo Jesucristo que es el Hijo de Dios en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de acuerdo a la Escritura. Entonces, dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Este tal engañador es. Y anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Alguien que es en contra de Cristo. Anticristo. Todos los que creen en una trinidad de dioses, que Dios es supuestamente una trinidad de personas, son anticristo. Son contra de Cristo.
Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, mas recibamos el galardón completo. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Otra vez, cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Los que creen en una Trinidad no tienen a Dios. Los mormones tampoco tienen a Dios. Los testigos de Jehová tampoco tienen a Dios. Los musulmanes no tienen a Dios tampoco, porque todos esos grupos tienen un Dios falso, un Jesucristo falso, que es un mito, la imaginación de los corazones de hombres. Pero el único verdadero Dios envió su Hijo Jesucristo en el mundo y ungió su Hijo Jesucristo en su bautismo, por eso se llama el Cristo, porque el Cristo quiere decir es el ungido. ¿Ok? Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Escuchen, el que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. El Padre y el Hijo no son tres personas. Son un Dios y un hombre. Y Dios está en el hombre. Entonces, cuando terminan todas las cosas y nosotros todos estamos de pie delante del tribunal de Cristo, ¿cuántos tronos vamos a ver? Uno. ¿Y cuántas personas vamos a ver en aquel trono? Uno. ¿Y cómo se llamará? Jesucristo. Dios manifestado en la carne. Este es el misterio de la piedad. Esta es la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Qué hará Dios con los que creen en una Trinidad? Van a estar echados en el fuego por siempre y siempre, porque no habrán conocido a Dios, no habrán permanecido en su palabra, no le habrán buscado en su palabra, solo habrán creído una doctrina de demonios que aprendieron de su forma de religión que vino de Roma y Babilonia, y ellos no detectaron eso, no percibieron eso, porque no sabían lo que dice la Santa Biblia. Este mensaje les doy a ustedes en el nombre de Jesucristo y con su amor. Amén.